Padre, te damos gracias esta noche por la oportunidad que nos has dado de estar en tu casa, con la libertad que todavía hay en esta nación, para adorarte, para exaltarte, para decirte cuánto te amamos y te agradecemos por todo lo que tú haces y por todo lo que tú no haces, porque tú tienes el control. Te pido que esta noche tú te manifiestes con poder y gloria en medio de tu pueblo que está necesitado, que está agobiado, que está cansado. Pero tú nos has dado esta noche esa maravillosa promesa, que algo grande viene para nosotros. Y nosotros te creemos, Señor, porque tú no mientes ni te arrepientes de tus promesas. Gracias porque en medio de las pruebas, tú estás ahí. Y a pesar de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, de nuestras necesidades, tú sigues teniendo el control, porque tú eres Señor y Rey. Y esta noche te entrego mi vida con mi fragilidad humana, pidiendo que me fortalezcas, que sustentes mi alma, que santifiques todo mi ser, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Que este día, Señor, esté sujeta por completo a tu Santo Espíritu y no sea yo, sino tú el que vas a actuar en esta noche, Señor. Deposito mis cargas en ti y pido tu ayuda para cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor. Amén. He tenido una lucha muy grande para predicar este día. Ustedes saben todo lo que nuestra familia está viviendo y me decían, pida ayuda. Muchas personas me decían, pida ayuda. Pero yo sentí que el mensaje que Dios me dio era un mensaje para la iglesia, que lo necesita la iglesia y que yo lo necesito primero que nadie. Voy a tocar un tema que lo he predicado muchísimas veces y quizás ustedes van a decir, pastora va a hablar otra vez de lo mismo. Voy a hablar acerca de las maldiciones. Me podrían decir, pero pastora, ese es un tema que ya lo ha tocado muchas veces, y es cierto. Pero el Espíritu Santo me indicó hacerlo y yo en obediencia lo voy a hacer porque Él me mostró algo diferente completamente que creo que nunca lo había predicado. Lo he llamado No hay maldición sin causa. Y las maldiciones es un tema muy complejo y mucha gente siente curiosidad por su significado y su alcance porque afecta nuestra vida habitual. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento existen muchas advertencias acerca del peligro de las maldiciones. Las más conocidas recayeron sobre Adán y Eva en el huerto del Edén tras desobedecer al comer del fruto prohibido. Y Dios pronunció una serie de maldiciones que afectaron no solo a Adán y a Eva, sino que a toda la humanidad. Yo siempre les he dicho a ustedes que si ustedes quieren saber acerca de cualquier tema en la Biblia, vayan al origen, al génesis de todas las cosas, a la primera mención. Y la primera vez que se pronunció la palabra maldición, la dio el mismo Dios, cuando el hombre fue engañado por Satanás. En Génesis 3:14, voy a estar usando la Nueva Traducción Viviente, dice, entonces el Señor le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre el vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y la segunda maldición que Dios emitió fue en contra de la tierra. Génesis 3:17 dice, y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste el fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. La tierra fue maldecida
aquella tierra que Dios había bendecido, aquella tierra que se le había sido entregada a Adán y Eva y les había dicho que Él los bendecía y que fructificaran en aquella tierra. Por causa de la desobediencia, aquella misma tierra bendecida fue maldecida. Y el pecado del hombre trajo la maldición. Y desde entonces el trabajo del hombre se volvió mucho más difícil. Dios envió la maldición del devorador de las finanzas, el que se roba nuestros recursos, lo que se traduce en la lucha constante del hombre por obtener su sustento y la presencia de espinos y cardos en todo el sistema agrícola, reflejando la conexión entre la humanidad y su entorno, lo que afecta no solo a las personas, sino al mundo natural. Y Adán fue condenado a trabajar la tierra con gran esfuerzo, mientras que Eva a enfrentar dolor en el parto. La tercera maldición fue contra Caín. Génesis 4:10 al 12. Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. Vemos que anteriormente las maldiciones fueron contra la serpiente, contra la tierra, pero no contra el hombre. Y es la primera maldición que se emite contra un ser humano, de parte de Dios mismo. Y esta maldición introdujo el concepto de pecado y sus consecuencias por causa de nuestras decisiones. La maldición de Caín está relacionada con toda acción violenta, con todo derramamiento de sangre. La cuarta maldición tiene que ver con la maldad, la violencia y la corrupción de las naciones, como es el caso de Jericó, de Sodoma y Gomorra, cuya corrupción fue extrema. Honduras, nuestra amada Honduras, nuestro país, tristemente está bajo el juicio de Dios por tanta maldad, corrupción, narcotráfico, violencia que ha llenado nuestras calles. En la Biblia, la palabra maldición significa la invocación del daño o desgracia sobre una persona, grupo o nación, a menudo resultado de la desobediencia. No solo es un castigo, es una advertencia y una lección para el creyente que se desvía del camino. Viene de una raíz hebrea que es arar e implica la acción que causa un efecto negativo. En el griego es katara, que denota condena o juicio divino. En Deuteronomio 28 vemos trazadas las bendiciones y las maldiciones como el resultado de obedecer o de desobedecer los mandamientos de Dios. La desobediencia de Israel le atraía maldiciones desde pérdidas de las cosechas hasta la derrota en la batalla. Además de mantener la justicia de Dios, sirve como disciplina y restauración para aquellos que le han fallado a Dios en su camino espiritual. Esta palabra significa declarar juicio o castigo. También significa retirar la bendición o protección, permitir consecuencias por el pecado, destinar algo a la destrucción o separación. ¿Cuántos sienten que en su vida Dios ha retirado su bendición? ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido que Dios ha retirado su bendición de nuestras vidas? ¿Cuántas veces sentimos que estamos bajo un juicio divino? ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos separados de Dios? Maldición no siempre supone odio, sino justicia. Y hay maldiciones a nivel personal, familiar y nacional. Las personales son causadas por nuestras malas decisiones y acciones. Y a nivel familiar, las maldiciones pueden afectar las generaciones.
hemos tratado el tema de la maldición generacional muchísimas veces. Las nacionales son advertencias a los pueblos por su desobediencia colectiva. Honduras está bajo una maldición por causa de las malas decisiones de los gobernantes, de los empresarios, de los ciudadanos. Por eso el Señor lo que quiere es conquistar el corazón del hombre, porque ahí es donde está toda la clave para que haya un cambio en esta nación. Y entendiendo el origen de la maldición, hablaré de aquellas que provienen de Dios, así como ustedes lo escuchan. Ustedes me pudieran decir, pastora, ¿cómo usted puede decir que la maldición proviene de Dios? Pues lo hemos visto que sí. En Proverbios 26:2, que es el tema de hoy, dice: como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida. Amén. Dice que cuando a ustedes o a mí nos mandan una maldición que no merecemos, esa maldición no va a llegar a nosotros. Amén. Si te maldicen o desean algún mal sin razón, la maldición no tendrá ningún efecto en tu vida. Mientras preparaba este mensaje, recordaba en una ocasión, en mi casa, estábamos reunidos en el grupo de oración. Fue en el tiempo donde peleamos una batalla bastante fuerte por la familia Aguilar Morales. Y estaba orando cuando el Espíritu Santo viene y me dice: en este momento a mi hija le están enviando una maldición para que ella se enloquezca. ¿Te acuerdas, tía Marta? Para que ella quede en un estado de locura. Me dijo: para la oración y aplica la ley del boomerang. Yo nunca había oído eso. A mí las estrategias de batalla me las ha dado el Espíritu Santo. Yo en obediencia dije: en el nombre de Jesús aplicamos la ley del boomerang y lo que esa persona está pretendiendo para Marta se revierte para ella. No voy a dar lo que pasó, ¿verdad? Porque no edifica. Pero así ocurrió. Lo que se mandó a ella se revirtió a la persona que se lo mandó. Pero si hay una causa, la maldición va a llegar. Y este es el tema que yo quiero tocar hoy. La gente cree que quien originó las maldiciones fue Satanás, pero él no tiene el poder de crear o de inventar nada. Él es un imitador. Y al hablar de maldiciones, lo primero que se nos viene a la mente es que nos han hecho una hechicería o una brujería. Es que me enviaron un hechizo, o sea, yo estoy pasando esta situación porque me enviaron un hechizo o un encantamiento. Y les puedo decir que sé de primera mano lo que es una maldición por brujería. Porque por muchos años yo he sufrido las consecuencias de un hechizo enviado a mi cuerpo. Había una persona en la iglesia donde nosotros nos congregábamos que cuando yo me paraba a dar un testimonio, a predicar, a enseñar, esta persona me enviaba conjuros. Permanentemente me enviaba conjuros. Y yo empecé a tener un problema físico muy severo, una artritis agresiva, completamente violenta. Y tan es así que mi médico, que murió hace poco, por cierto, me dijo: usted tiene la edad de alrededor de 70 años. Y yo tenía en ese tiempo como 40 y algo. Yo salí llorando de esa clínica porque él me dijo: usted es como un mueble hermoso, muy bonito, pero por dentro está carcomido. Hoy tengo 77 años, para la gloria de Dios. Voy a cumplir el otro mes 78. Y estoy tan bien, mucho mejor que como estaba cuando tenía 40 años. Amén. Gloria a Dios.
porque era una maldición sin causa. Si yo hubiera tenido una puerta abierta, hubiera habido una causal, me matan en aquel tiempo. Pero no había una causa. Pero no todas las maldiciones son causadas por el reino de las tinieblas. Hay otras causas y entre ellas la desobediencia a los mandatos divinos. Dios no nos maldice por un arrebato emocional como lo hacemos los hombres, sino como un acto de justicia debido a nuestro pecado, desobediencia o rebelión. Lo voy a repetir. Dios no maldice al hombre por un arrebato emocional, sino por justicia. Cuando Dios maldijo a Caín fue un acto de justicia, porque la sangre de su hermano inocente clamaba desde la tierra. En nuestro país, hermanos, el homicidio es el pan de cada día. La sangre de esa gente inocente clama noche y día al Señor. Y es por esa razón que Dios va a venir en su justicia y va a limpiar nuestra tierra. Y aquellos que serán juzgados serán vistos y exhibidos delante de nosotros. Porque Dios quiere sanar nuestra tierra. Caín fue maldecido cuando asesinó a su hermano Abel. Y esta maldición está relacionada con toda acción violenta de los hombres. La cuarta maldición fue emitida contra las naciones. Debido a su maldad, a la corrupción y a la violencia. Por ejemplo, el juicio de Jericó, Sodoma y Gomorra, por su corrupción y la maldad extrema, fue juzgada. En el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento también trata las maldiciones, pero tiene un enfoque totalmente diferente. Mientras el Antiguo Testamento tiene que ver con la desobediencia, en el Nuevo Testamento la palabra dice, hay una razón que nos justifica a pesar de que nosotros somos responsables de cargar con las maldiciones. Esta es la relación entre Dios y la humanidad que se centra más en la redención y en el perdón del hombre que en la maldición misma. Tenemos redención, gracias al Señor, y hay perdón para cada uno de nosotros. Hubo un caso que es un ejemplo muy claro de lo que produce una maldición en el Nuevo Testamento, es el de la higuera. Jesús maldijo la higuera y dice la palabra que al día siguiente ellos pasaron con sus discípulos y cuando Jesús maldijo la higuera dijo que se iba a secar completamente de raíz, y al día siguiente que pasaron aquella higuera nunca más volvió a dar fruto. Esto simboliza la falta de fe y de fruto en la vida espiritual del creyente. Cuando nosotros no damos fruto, cuando deberíamos de dar fruto, Él nos advierte a aquellos cristianos que parecieran muy espirituales, muy prometedores, pero no cumplen las expectativas de Dios, acarrean una maldición. Y a nivel personal, la maldición puede manifestarse de muchas maneras. Creo que cada quien tiene su historia, su lista. Por ejemplo, un fracaso financiero, una puerta cerrada de trabajo, una enfermedad, relaciones rotas, la ruina, etc. La vida que se halla bajo maldición se caracteriza por muchas luchas, constantes luchas y una sensación de que nada prospera en su vida. Y ese es el propósito de este mensaje de hoy, porque Dios quiere libertar a su pueblo. Yo siempre les he dicho que Dios está más cansado de vernos a nosotros sufrir de lo que nosotros sufrimos.
¿verdad? Porque eso no honra a Dios. La maldición normalmente trae consecuencias espirituales significativas y una de las mayores es la separación de Dios, lo que trae graves consecuencias, pues el pecado y la desobediencia crea un abismo entre el hombre y su Creador. Y esto puede llevarnos a la desesperación y al vacío de nuestra alma, el que muchas veces tratamos de llenarlas con cosas, con dinero, con actividades, cosas sin valor que no nos dan el éxito que deberíamos de buscar. La falta de paz y propósito es otra señal clara de una vida bajo maldición. Yo he estado meditando, hermanos, mucho en la situación que en nuestra familia, mejor dicho, la familia de mi esposo, está atravesando en este momento. Y en parte eso me inspiró para este mensaje. Porque no veo normal que 3 hermanos y una sobrina enfrenten enfermedades mortales. Y yo les decía a mis hijas, tengo no temor, sino una preocupación muy grande, porque haciendo una lista de toda la familia de él, en todas las familias, ya sea en los hijos directamente o en los nietos, ha habido un caso de cáncer, de muerte. Entonces, yo le decía al Señor, estoy preocupada por mis hijos y estoy preocupada por mis nietos, porque no es común. No, el año pasado, a finales del año pasado, murió una prima, su esposo está teniendo cáncer, la hermana de él que vive en Estados Unidos, su esposo está en una condición bien difícil. Y si hago una lista de no solo ellos, su propia línea, sino los cónyuges, también están teniendo el mismo problema. Entonces, yo hablaba con mi hija Natalie, porque Natalie está bien preocupada y me decía, mami, ore, mami, corte esa maldición. Y yo le decía, hija, yo no lo puedo hacer, porque no es mi línea sanguínea. Tienen que hablar con su papá que lo haga. Y además, hermanos, analizaba la situación de la iglesia. Le decía al Señor, ¿qué nos está pasando? Entiendo que hemos peleado una batalla fuerte, que ha habido un acto de venganza del enemigo, pero no puede prosperar. Nosotros tenemos la autoridad para decir, basta ya. ¿Pero qué está pasando, Señor? Viendo muchos casos de la iglesia, tengo también una profunda preocupación por muchos hermanos de nuestra iglesia. Por ejemplo, la muerte inesperada de nuestro hermano Mario me movió el tapete, hermanos. Créanme. Porque nosotros estamos pasando una prueba bien difícil, hermanos. En el caso de Gladys, la operen es un riesgo. No lo operen es un riesgo. Tomar decisiones es muy, muy difícil. El tener que enfrentar 2 personas mayores, una situación como la que estamos viviendo, de total dependencia, completa dependencia. Hoy en la madrugada yo oía, yo no sé si era verdad o eran cosas mías, pero yo decía, Dios mío, que no se vaya a quedar ahogada, porque eso es una de las cosas que podrían suceder. Entonces nos ha tocado
un momento bien difícil, hermanos. Y todos son mis hijos, que son los que estamos nosotros enfrentando esta situación. Mis hijos y sus familias ya estamos cansados, agotados, porque todos ellos son personas ocupadas. Entonces le digo, Señor, ¿qué estamos enfrentando? Yo tengo una responsabilidad en mi casa y tengo una responsabilidad en la iglesia, porque la iglesia no tiene por qué decir, bueno, la pastora está enfrentando una situación, pero yo soy responsable también de las vidas de ustedes. Entonces le decía, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y el Señor me dijo, están bajo una batalla muy fuerte. Métanse en un ayuno y van a pelear, porque esto no es orar, no es interceder, esto es guerrear. Van a entrar en guerra y van a hacer retroceder las tinieblas. Orándole al Señor, ¿qué hago con mi familia? El Señor me hizo recordar algo que ustedes saben, una revelación que el Señor me dio en Costa Rica cuando yo ni siquiera sabía de eso. Me dijo, renuncia al ADN de tus padres. Me dijo, y recibe mi ADN. Yo en obediencia lo hice, la iglesia lo ha hecho, creo que la mayoría, si no lo han hecho, hoy es un día para hacerlo. Y le dije a Natalie, hija, Dios ya me dio la directriz. No importa si es de la línea genética de tu papá, yo sí puedo cortar eso. Ustedes van a renunciar a todas las maldiciones generacionales que vienen del lado de los Morales Espinal y van a recibir la genética de Dios. Amén. Y Dios hoy nos está dando otra oportunidad de romper con cualquier maldición generacional que aún ustedes no lo hayan hecho, para que sean libres de la herencia de la maldición. Yo meditaba en Claudia. Cuando Claudia me llamó, que acababa de enterarse que Gabriel la había llamado, me llamó y me dijo, pastora, ore por favor, porque no quiero ser viuda de nuevo. Entonces yo le decía al Señor, ¿por qué una segunda viudez? Entonces ella tiene que cortar eso en su línea genética de sus hijos. Amén, de sus nietos. Porque no podemos nosotros arrastrar estas cadenas que venimos arrastrando. Amén. Y esto es un tema de mucha importancia, hermano. Quizás es aburrido para algunos de ustedes porque ya lo conocen, pero jamás da Dios una palabra que regrese vacía a Él. Amén. Y es muy importante entender, porque aquí hay muchos jóvenes, muchos niños todavía, que hay que cuidar de esas maldiciones. Y hay que entender, hermanos, que aun si una maldición es real, existe la posibilidad de ser restaurados y redimidos por medio del arrepentimiento y de la reconciliación con Dios. Porque esto no se trata solo de la sangre de Cristo. Sí, yo acepto a Jesús no. Usted tiene que analizarse en qué le ha fallado el Señor. Usted ha incumplido en algo. Usted ya no es aquella persona apasionada por Jesús. Usted no es esa persona que Él es lo más importante de su vida. Ya no es Dios no es el que lo ama con todas las fuerzas de su ser. Usted tiene que arrepentirse para que los juicios de Dios no vengan a su vida y el enemigo no tenga derecho legal, porque la palabra, yo se los he dicho, en el mundo espiritual se maneja por legalidad, tanto del reino de Dios como del reino de las tinieblas. Si el enemigo tiene un derecho legal sobre su vida,
Él puede hacer y deshacer con su vida. Ese día estábamos orando, el lunes, por el hijo de la hermana Gloria. No sé si Yasmín le dijo lo que el Espíritu Santo habló. El Espíritu Santo me dijo, le pueden hacer cualquier cantidad de radiografías, de tomografías, de exámenes de laboratorio, no va a salir nada. Porque lo que en él hay es algo espiritual que no sale en las radiografías. Y el Señor me dijo claramente, a él le han hecho un daño de brujería. Pero esa es una causal de maldición. Pero la causal más importante es la maldición que nosotros acarreamos por nuestra desobediencia. Y eso es lo que Dios está tratando hoy. Amén. Romanos 6:23 afirma que la paga del pecado es muerte. Y no solo es física, sino espiritual, indicando una separación nuestra de Dios. Pero el Nuevo Testamento trae esperanza, hermanos. Contrario al Antiguo Testamento, hay una esperanza a través de Cristo. Y todo creyente puede ser liberado de la maldición y recibir de Él la vida eterna. Gálatas 3:13 dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Esta promesa es fundamental para poder entender la obra salvadora de Jesucristo. Y al aceptar su sacrificio, somos liberados de la condena del pecado y de las maldiciones que resultan de él, del pecado. Y esto nos ofrece esperanza y la oportunidad de vivir una vida en bendición en Dios. La maldición no es el final de nuestra historia. Por eso escogí esa alabanza que cantamos hoy. Lo que viene es grande y todo ha quedado atrás. La maldición entonces, hermanos, puede alejarse de nuestras vidas. Y hoy el mundo celebra el Día del Amor y la Amistad. Muchas iglesias predican este Día del Amor y la Amistad. Pero yo no creí que esto era necesario. Nosotros celebramos el amor de Jesús. Aquel que ofrendó su vida por nosotros. La bendición es el favor de Dios. Es prosperidad espiritual y es la vida de Dios. Mientras que la maldición es separación, juicio y consecuencias. Es importante entender, y esto es importante que ustedes lo graben en su corazón, que no toda maldición se rompe con oración. Por eso les dije, no es lo mismo orar que interceder, que guerrear. Claro, tenemos que orar para que Dios nos revele qué es lo que necesitamos nosotros para romperlo. Como les dije, el lunes Dios nos reveló que este ayuno era para un rompimiento de toda maldición en la iglesia. Y este, hermanos amados, es un día de libertad. Yo le oraba al Señor y le decía, Padre, manda un Moisés, un libertador a este país. Manda un Josué y un Caleb para que conquiste la tierra prometida para tu pueblo. Porque nuestro país, hermanos, está bajo un juicio divino. Un juicio que no ha sido quitado. Como les dije, igual que hace como 30 años atrás el Señor me dijo, este gobierno no es la respuesta. Amén. Cristo es la única respuesta. Y es importante, hermanos,
entender que nadie, absolutamente nadie puede estar por encima de lo que Dios ha establecido. Y por eso es que necesitamos más que orar, arrepentirnos. Segunda de Crónicas 7, 13 al 14, dice, puede ser que a veces cierre los cielos, dice Dios, para que no llueva o mande langostas para que devoren las cosechas o envíe plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo, no está diciendo los ciudadanos, dice, si mi pueblo, usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos. Eso es lo primero que tenemos que hacer, no es orar, es humillarnos, buscar su rostro y apartarnos de nuestras malas conductas, dice aquí, de su conducta perversa. Solo entonces Él oirá desde el cielo, perdonará nuestros pecados y restaurará nuestra tierra. Aquella tierra que fue maldita en el Génesis puede ser restaurada, pero es tu tierra y la mía, a través del arrepentimiento, a través de la humillación, a través de apartarnos de nuestros malos caminos. Entonces, busquemos el rostro de Dios. Y entonces Dios oirá, sanará nuestra tierra. Nuestra tierra está maldecida, nuestra tierra está enferma, pero Él dijo, yo sanaré tu tierra. Tu tierra puede ser tú mismo. Tu tierra puede ser tus finanzas. Tu tierra puede ser tu hogar. Tu tierra pueden ser tus hijos. Tu tierra puede ser tu trabajo. Amén. Amados, Dios nos ha entregado todo lo que camina por esta tierra, porque nos lo dio por heredad y nos dijo que nosotros éramos responsables de ser los administradores de esta tierra. Amén. Una vida en bendición se caracteriza por paz, prosperidad y deleite espiritual. Tener comunión con Dios nos permite disfrutar de sus promesas y de su gracia. En cambio, las maldiciones se manifiestan por falta de paz, relaciones rotas y muchas otras dificultades. Y hoy les pido, en este momento, mis amados hermanos, que reflexionen con lo que hemos escuchado, si hay algo en su vida que les está afectando. Por ejemplo, una enfermedad. ¿Alguien está enfermo entre nosotros? Bueno, en mi casa son puros enfermos. Qué bueno que no están enfermos. Ah, sí, ¿verdad? Medios, dicen. ¿Están o no están? ¿To be or not to be? Por ejemplo, falta de paz. ¿Hay paz en su vida? ¿Hay paz en su casa? ¿Escasez? ¿Cuántos están en abundancia? Levántenme la mano, por favor. Oh, qué bien, solo una. Ah, aquella también, ¿verdad? No. Medio, dice. Su yapita es medio enferma, medio en abundancia, ya casi hace uno. ¿Cuántos sufren pérdidas frecuentes en su vida? Ya conozco unos que le roban, gracias a Dios que no el alma, que nos roben las finanzas. Pleitos en su casa, Dios mío, frecuentemente. Cada quien tiene su lista, hermanos. Identifiquen en qué área el enemigo está atacándolos y háganse un análisis personal. ¿Es porque el enemigo los está atacando o es porque necesitan arrepentirse de algo que están haciendo incorrectamente? Amén. Haga su listita.
para que cuando oremos, usted sepa qué es lo que usted tiene que romper en su vida. Y la única forma, hermanos, que podemos protegernos es viviendo en obediencia y manteniendo una estrecha relación con Dios. Oren, estudien la palabra, vivan en comunión con sus hermanos, fortalezcan su fe, no se desvíen para no tener consecuencias negativas. Y Dios tiene una recompensa para ti. La Biblia dice que si nosotros lo buscamos, seremos galardonados. Amén. Así que si lo buscamos en oración, vamos a recibir esa recompensa. Hoy vamos a romper esas maldiciones. Si usted está bajo alguna maldición, dígame algo más que enfermedad, que pérdidas, que ruina, que escasez, que pobreza. Alguien que me ayude a predicar. Que problemas familiares, que robos, que accidentes. Hermanos, en nuestra iglesia, si hacemos, yo hacía un recuento de las cosas que hemos pasado en lo que va de este año. La emergencia que sufrió Carlitos fue una operación de alto riesgo, que gracias a Dios él está bien, recuperándose. El accidente que tuvo Emilio, que lo llevó a una operación, que le está impidiendo lo que él ama y lo que él le garantiza a su beca, que es jugar. El dolor de Claudia, a mí me afectó mucho, hermanos. La situación que nosotros estamos viviendo en nuestra casa. Créanmelo, no solo es una cosa de cansancio físico, es también económico. Porque tenemos que incurrir en gastos que no teníamos planificados. Y uno normalmente vive de un presupuesto. Y es donde los presupuestos no funcionan. ¿Verdad? Más que la ayuda divina. Entonces, este día vamos a renunciar a la maldición. ¿Qué es lo que en tu vida tú sientes que estás maldecido? ¿O por qué las bendiciones no llegan a tu casa? Vamos a poner Deuteronomio 28, papá. Amén. Si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y a obedecer los mandatos y los decretos que Él te ha dado, todas estas maldiciones te perseguirán y te alcanzarán hasta que quedes destruido. Esos horrores serán una señal de advertencia permanente para ti, tus descendientes. Si no sirves al Señor tu Dios con alegría, oiga bien, ¿cómo está sirviendo usted al Señor? ¿Como una carga? Ay, no tengo tiempo. Y si no tienes el entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has recibido, tremendo, servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti. Cada quien tiene sus propios enemigos. Dice, pasarás hambre y sed, andarás desnudo y carente de todo. El Señor te pondrá sobre el cuello un yugo de hierro que te oprimirá severamente hasta destruirte. ¿Cuántas veces ustedes han sentido que es como que andan una carga encima? Yo muchas veces lo he sentido. Desde un extremo de la tierra el Señor traerá contra ti a una nación lejana que te caerá encima como un buitre en picada. Es una nación que habla un idioma que tú no comprendes. Miren las maldiciones nacionales. Un pueblo cruel, no dejarán ninguna clase de grano, ni vino nuevo, ni aceite, escasez. Qué terrible, dice, será el ataque del enemigo tan insoportable que terminarás comiéndote la carne de tus propios hijos e hijas. Qué horrible. El más tierno y compasivo de tus hombres no tendrá piedad de su propio hermano, ni de su amada esposa, ni de sus hijos sobrevivientes. ¿Cuántos casos se ven de hombres violentos con sus esposas?
Amén, que las golpean, que las maltratan, que no las ayudan. Ahí hay una lista completa de todas las maldiciones que acarrean la desobediencia. Así que vamos a romper toda maldición, vamos a pedir perdón a Dios y vamos a ver las bendiciones, que esas sí las quiero aclarar. Están al principio. ¿Qué acarrea la obediencia? Bendición. Verso 2 dice: si obedeces al Señor tu Dios, recibirás la siguiente bendición. Amén. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus panes serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. ¡Qué lindo! El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. Que llene los depósitos del banco, ¿verdad? Amén. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que Él te da. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. Eso ya no les gusta a los matrimonios nuevos, los muchos hijos. Prefieren perros y gatos. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Amén. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedir prestado. Ese es el que más me gusta a mí. Dice que seremos cabeza y no cola. Siempre estaremos en la cima, nunca por debajo. Amén. Pónganse de pie. Vamos a pedir perdón al Señor por cualquiera de aquellas cosas que nosotros le hemos fallado al Señor. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Quizás esta palabra no va a traer aplausos en tu pueblo, pero va a traer libertad, que ese es el propósito de tu corazón. Porque tú quieres ver a tus hijos bendecidos, prosperados y en paz. Y esta noche, Padre, conforme a la directriz que tú nos has dado, venimos a pedirte perdón por todas aquellas cosas que tú nos has demandado hacer y nosotros no las hemos hecho o las hemos hecho parcialmente. Si te hemos servido sin gozo, sin alegría, arrastrando los pies, te pedimos perdón. Si no hemos sido fieles en nuestras ofrendas, en nuestros diezmos, en las primicias, te pedimos perdón. Si no hemos sabido ser buenos administradores de todo lo que tú nos has entregado como heredad, como ser los hijos, como ser las finanzas, como ser nuestro propio cuerpo, te pedimos perdón. Te pedimos perdón si no hemos sabido ser buenos hijos, porque tu palabra dice que hay una bendición especial para aquellos que honran a sus padres. Te pedimos perdón si no hemos sabido ser buenos hijos contigo. Perdónanos, Padre. Perdónanos por las veces que no hemos tenido la fe suficiente para esperar el tiempo tuyo, para que las promesas y bendiciones que tú tienes para nosotros lleguen a nuestra vida. Perdónanos cuando nos hemos quejado, haciéndote pequeño a ti y grande al problema. Perdónanos, Señor, si no hemos sabido ser generosos con los necesitados. Perdónanos, Señor, si hemos hablado mal del hermano o de las autoridades de esta casa. Perdónanos, Padre, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hemos hecho. Perdónanos cuando no hemos dado fruto, o si hemos dado fruto no lo hemos dado en abundancia. Esta noche es una noche de arrepentimiento porque tú quieres bendecirnos. Como tú me lo has dicho muchas veces, yo quiero bendecirlo más de lo que ustedes quieren ser bendecidos. Nos arrepentimos, Señor,
por todas aquellas cosas que hacemos equivocadas o conscientes en nuestras vidas que no te honran a ti. Señor amado, aquí estamos humillados delante de ti, reconociendo que fuera de ti no hay nada. Y hoy recibimos la redención de tu preciosa sangre que llevó en esa cruz del Calvario todas nuestras fallas, todos nuestros desaciertos, todos nuestros pecados. Y hoy recibimos por la fe tu amplio perdón y recibimos cada una de tus bendiciones. Seremos benditos en la ciudad, en el campo, en el trabajo, en los colegios, en las universidades, en nuestros hogares. Seremos bendecidos, porque ese es el anhelo del corazón de un Padre bueno como tú eres. Y hoy, en el nombre de Jesús, recibimos por la fe cada una de las bendiciones de Deuteronomio 28. Y declaro por la fe que las bendiciones nos perseguirán y nos alcanzarán. Y que hoy se rompe en el poderoso nombre de Jesús todo ciclo de maldición que nos ha perseguido. Ya sea una enfermedad, ya sean pérdidas, ya sea confusión, ya sean pleitos, falta de paz, accidentes, enfermedades. Hoy rompemos todo ciclo de maldición en la vida de cada uno de nosotros. Y declaramos por la fe que todo lo que hemos sembrado con lágrimas lo vamos a cosechar con alegría. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén.